Hola, bienvenidos a Crónicas de un Debray anunciado. Soy Diego. Ay, mi dedo. Soy Diego, soy escritor. Ay, no sé por qué estoy hablando así. Y bienvenidos. Uf, ok. Hoy vamos a continuar esto de por qué es difícil escribir, pero no vamos a dar ejemplos de como un género o géneros, espérenme. Ahí estamos. O géneros en específico. Hoy va a ser un poquito más general. ¿Por qué? Porque porque ahorita que estoy jugando el nuevo Assassin's Creed me he dado cuenta de algo, o me di cuenta más bien dicho. Ok, regresemos. Hola. Hoy vamos a hablar de por qué es difícil escribir, pero como estuve jugando el nuevo Assassin's Creed Mirage, que está divertido, lo recomiendo, me di cuenta de algo que está sucediendo en los videojuegos, en el cine en general, en la cultura, y por qué se siente que es difícil crear arte últimamente. Y es porque la nostalgia y el hype no nos están permitiendo avanzar. Este es, es un quote de Phil Spencer, creo, que dijo que hoy en día la industria, está hablando de los videojuegos, pero creo que aplica a todas. Hoy la industria, este, solo vende, o solo, o está cargada, más bien dicho, en la espalda de solo 10 propiedades intelectuales. Y son propiedades intelectuales ya viejísimas. Y quiero hablar de eso, quiero hablar de por qué estoy de acuerdo. B, no es bueno tener tanta nostalgia sobre algo o tanto, o el hype. Y por qué este desconecte entre audiencia, este, compañías y hasta cierto punto artistas se generó. O sea, por qué se generó y por qué está. Pues lo único que está haciendo es afectar la calidad del arte que se está produciendo. Así que, first things first. ¿Qué es la nostalgia? Espérenme, notas. Control F. Nostalgia. Nostalgia. ¿Qué había escrito aquí? Ah, sí. La nostalgia es básicamente el deseo de regresar al pasado. Es la manera más condensa de poder decir. Es extrañar algo de tu pasado, algo que tú creías o sentías que era muy favorable, feliz, positivo, etcétera. Eso es la nostalgia. Es cuando tú dices, los buenos viejos tiempos. Eso es nostalgia. Ahora bien, no es inherentemente algo malo. La nostalgia no es algo que por su propia razón o por su propia existencia sea algo negativo. Al final de cuentas, todo lo que se crea o todo lo que se hace es para sentirse bien. Y mucho de eso es recordar la infancia o recordar cuando nos sentíamos bien, intentar reproducir eso. En varios aspectos. Hay algunas personas que buscan más como explorar la incertidumbre del futuro y eso les causa placer y se vale. Pero todo está basado en esa nostalgia, en este recordatorio de lo bonito que eran las cosas. A nadie nos gusta consumir una. O sea, cuando nosotros crecemos y estamos consumiendo algún producto y ese producto nos gusta, eso nos anda marcando y nos anda delineando la línea que vamos a seguir para consumir productos similares. Por eso en sí la nostalgia no es mala, simplemente es una muestra de lo que nos gusta, de lo que estamos buscando. However, solo seguir ese high de la nostalgia se vuelve se vuelve esta línea de. Lo estoy diciendo en inglés en la cabeza. Esta banda de Mobius, en donde pues es lo mismo, es una sola cara que se empieza a repetir y repetir y repetir, que no tiene inicio, que no tiene fin y que solo se sigue.
moviendo hasta que se estanca, lo que se estanca se pudre y pues termina algo feo, algo putrefacto. La nostalgia no permite evolucionar, no permite cambiar. Digo, solo vean a los... esto se va a oír muy político, pero solo vean a los cristianos, sus, super conservadores, cómo no pueden, mover fuera de cierto pasado y eso los lleva a repetir una estilo de vida que los termina dañando. O no nos vayamos tan políticos a aquellos cuyo mejor momento en su vida fue la secundaria y que pues eso, esa creencia, esa salivación por ese pasado los mantiene estancados, viviendo en en este mundo loco, loco entendido como lo dijo Einstein, que es hacer las mismas cosas esperando un resultado distinto. Ellos hacen las mismas cosas que hicieron en el pasado, esperando tener la misma, que no realmente es ese tipo de locura porque están repitiendo las mismas cosas, no, más bien es lo inverso. La nostalgia es lo inverso de la locura de Einstein, o Einstein si lo quieren pronunciar bien. ¿Por qué? Porque es hacer cosas distintas para tener el mismo resultado, cuando la locura de Einstein, como ya se dijo, es hacer las mismas cosas para tener un resultado distinto. ¿Sí lo dije bien? Cosas distintas para tener el mismo resultado, cosas iguales para tener un resultado distinto. Es lo inverso. Y igual me hice bolas. Anyway. Y por eso esta trampa de la nostalgia está muy prevalente hoy en día, que entiendo de dónde viene. Es decir, el mundo es muy caótico, el mundo hoy es más agresivo de ciertas maneras que lo fue de otros tiempos. Solo lo puedo hablar como millennial, pero a mí como millennial me prometieron como generación que me iban a dejar un mundo que yo iba a poder liderar cuando esa promesa se convirtió en una mentira, porque los boomers no están dejando nada y no nos están dando nada, y el mundo que sí nos están dejando es un mundo para el que no fuimos preparados, o sea, es un mundo en el que hemos tenido que aprender a manejar a golpes. Y entonces, ¿ya ven por qué la nostalgia es mala cuando solo se sigue esa nostalgia? Sí, también le estoy tirando mierda a los boomers porque haz patria, tírale mierda a un boomer. Anyway, en cuestión artística también se puede notar porque no nos vayamos tan lejos. Star Wars, la última trilogía de Star Wars, estuvo tan envenenada por esta nostalgia que episodio 7 es literalmente episodio 4 y 5 en una película. Es lo mismo, solo que con una estrella de la muerte más grande. Y episodio 9 literalmente inicia con, de alguna manera, Palpatine regresó. Porque ya no le tenían tanta fe, porque ya no le tenían nada de fe a lo que estaba trabajando el último Jedi, que decidieron regresárselo seguro. Y fue tan malo, fue tan mal. O sea, igual en su momento fue recibido por los fans de una manera más agradable, pero hoy en día ya nadie quiere ver qué va a suceder después de eso. Ya no es lo interesante de Star Wars. La nostalgia arruinó Star Wars cuando si hay algo difícil en teoría, que era algo difícil de arruinar, era Star Wars. Nótense que no mencioné el último Jedi. El último Jedi tiene sus propios problemas, pero no es de que quiso repetir lo mismo que hicieron en episodio 1, 2 y 3 o episodio 4 5 y 6. Literalmente, el último Jedi para mí es una excelente película atrapada en una mala película. ¿Cuál es la excelente película? Que Rey no es alguien especial, no es una Skywalker, no es mucho menos una puta Palpatine. O una Kenobi o algo por el estilo. Simplemente es nadie que nació lo suficientemente grande o importante para hacer algo nuevo. Es que Rey y Finn, que vamos a ser sinceros, Finn debió de haber sido caballero Jedi al final de esa trilogía porque es una promesa que no nos cumplieron. Este,
ella está rompiendo los ciclos que ni siquiera Luke pudo romper. Porque sí, dejando atrás que a mí no me gusta la caracterización de Luke, entiendo por qué Ryan Johnson hizo a Luke, lo humanizó, lo hizo más falible, que le falló a su sobrino. Le falló de cierta manera, sí, sí le falló de cierta manera, pero también hay que entender que Luke creció nostálgico, o sea, Luke creció con una imagen y fue entrenado con una imagen de los Jedi, de cómo un Jedi debería ser. Cuando empezó a cumplir eso y se dio cuenta que su sobrino estaba cayendo en el lado oscuro y estuvo dispuesto a matarlo, Luke no lo hace, Luke apaga el sable. Muy tarde, pero ahí es cuando se nota como esta nostalgia de lo que le enseñó Yoda, le enseñó Obi-Wan, estas platitudes de una orden dogmática. Lo único que iban a hacer es que él fuera a matar a su sobrino. Y él no quería eso. Y es cuando apaga el sable, cuando él rompe la nostalgia, cuando tristemente le sale mucho se le sube el chirrión por el palito, pero ese es el mensaje, que para algo nuevo no tienes que estar viviendo en el pasado. Y eso se refleja sobre todo en el último Jedi, en el personaje de Rey y en el personaje de Kylo. Rey es la que estaba obsesionada con encontrar a su familia y cuando le dicen no eres nadie, en lugar de ser algo que la destroza, hasta cierto punto la libera. Porque al final de cuentas ella ya no es definida por su pasado, ella no es definida por yo soy una Skywalker, yo soy una Palpatine, yo soy una bla 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 bla. No, ella es nadie, ella puede forjar su nueva historia, puede ayudar a forjar la nueva historia de la galaxia. Y en cambio Kylo, que es el que está obsesionado con su abuelo, con su pasado, es el que termina siendo el nuevo Führer, porque vamos a ser sinceros, el imperio son los nazis y Estados Unidos en Vietnam, pero, para digress, y el que está obsesionado con eso termina siendo el villano, termina siendo el líder de los malos. Y esta nostalgia es tan venenosa que el sable de Anakin por el que se llevan peleando desde el episodio 7 se parte a la mitad. Lo más claro que te dice, lo mejor que te dice el último Jedi es deja morir el pasado, que te lo dice Kylo Ren durante las pláticas que tiene con Rey de deja morir el pasado. Kylo no lo pudo hacer, Luke casi no lo logra hacer, Rey es la única que lo logra romper. Y ahí está la excelente película de Star Wars, una excelente película y una excelente historia. Atrapada en ciertas cosas que no le ayudaron, como utilizaron a Finn y a Poe. Es... Ok, aquí vamos a hacer un poquito de revisionismo literario. ¿Cómo mejorar el último Jedi? Ahorita hablando de la nostalgia. Cambia de papel. A sigue, o sea, no niegues lo que pasó después en The Rise of Skywalker. A. B. Cambia de rol a Poe y a Finn. Haz que Poe sea el que vaya al mundo de casino y haz que Finn sea el que intenta detener la nave, o más bien el que no entiende lo que está haciendo la admiral. ¿Y esto en qué cambia? Esto es un Debraya sobre Debraya, así que tengan de paciencia, pero quiero sacarlo de mi pecho. Pero, ¿esto qué hace? Pues entiendes más cómo el héroe, el cocky leader, el Han Solo de la nueva generación se da cuenta que esto de siempre tener que estar ganando las batallas, de siempre estar en guerra, de siempre ser el héroe, pues sí, siempre ser el héroe, lo único que está haciendo a final de cuentas es llenarle los bolsillos a los que pues hacen negocio de la guerra. Y ahí ya le das un paso más natural a que se vuelva un líder, a un líder de un ejército que empieza a valorar más. Igual perdemos esta batalla, pero tenemos que trabajar más para ganar la guerra, que nada más que vea una estrategia que le sale bien a Holdo y es como se siente medio rápida. Y ve por qué Finn funcionaría más en el rol que tuvo Poe en la película, porque él es un ex Stormtrooper. Tiene más sentido que si él intenta explicar las cosas o intenta, este, o sea, que nadie le explica qué están haciendo, tiene más sentido que él, que quiere ayudar a Rey, que quiere ayudar a sus amigos y todo eso, y que está desarrollando conexión con la fuerza y no la sabe entender, pues obviamente va
a reaccionar de una manera que puede llegar a comprometer el plan. ¿Por qué? Porque justo por su pasado, porque como nadie deja morir la nostalgia de que todo Stormtrooper es malo, pues no le dicen las cosas y se genera la mal comunicación y se generan estos problemas un poco más creíbles y con soluciones más interesantes. Así es como yo arreglaría el último Jedi. ¿Y cómo arreglaría The Rise of the Skywalker? Reescríbela. No metas a Palpatine, haz a Kylo Ren el villano y haz que Rey termine matando a Kylo Ren. Haz el final predecible, pero es el fin porque... Pero es el buen final. O mi hermano una vez dijo que un buen final es que esta Rey cayera y Kylo se redimiera al matar a Rey, pero él tiene que vivir aislado y exiliado porque pues a fin de cuentas el mundo cree que él es un Sith. Es un buen final, pero creo que para lo que querían manejar, o sea, lo que te ponen en el último Jedi, igual una historia más predecible le funcionaría, menos subversiva con ese final, que es un final subversivo padre, pero anyway. Anyway. Y sí, las secuelas de Star Wars es una gran señal de cómo la nostalgia está empezando, no está empezando, cómo la nostalgia ahorca creativamente a una historia. Otro ejemplo es pues es que es muy extraño porque lo que ahorita está la nostalgia hoy en día, porque sí quiero hacer antes de dar otros ejemplos y de es hablarla de por qué la nostalgia y el hype son lo que están. El hype para ser iniciales es la emoción que tienes de salir en una nueva obra. Es cuando ves un trailer de una película y estás súper emocionado porque va a salir esta película, eso es hype. Los trailers y cómo te venden una historia es mediante generándole hype. Ya si lo cumple o no, eso es irrelevante para lo que estamos tratando. El hype y la nostalgia se mezclan de una manera mala porque actualmente so, lo que se está vendiendo no es creatividad, se está vendiendo algo por medio de quién o de qué lo está haciendo o de dónde viene. El hype viene de dos maneras. Un hype sano es un hype de la obra en sí, es cuando una nueva obra empieza a generar ruido y empieza a generar bullicio y es lo que llama la atención. Por ejemplo, cuando están oyendo de, no, que la Matrix cambió los efectos y está chingona la película, cuando están hablando sobre la película es, ok, pues lo vas a ver, le vas a dar un chance. O cuando te dicen, no, que los efectos de tal película son fotorrealistas y están impresionantes, lo vas a ver por eso. O una presa fácil, el MCU. Por fin van a juntar a Capitán América, Thor, Iron Man y a todos, o sea, por fin los van a juntar. Y a Hulk. La obra en sí es lo que genera el hype. Pero luego se puede convertir en el segundo tipo de hype, que es el hype más, que es el que se dice de que en la industria de los videojuegos solo hay 10 IPs que están dispuestos a gastar dinero en ellos. Y es el hype que yo mencioné de que es por alguien o por algo, es un hype a base de nombre. Por ejemplo, la última de Matrix es la nueva de Matrix, la nueva de Matrix. Es como, o es la nueva del MCU, o es la nueva serie de tal, o es la nueva tal, o tal, 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 tal. Ya dejó de ser la obra la que te están vendiendo. Y ya te están vendiendo que al autor, que es parte de este universo cinematográfico, o este universo literario, o que es parte de esta franquicia. Pero al mismo tiempo, junto con la nostalgia, se empieza a regresar cualquier tipo de avance que pueda haber tenido eso y se queda una obra que no tiene una audiencia en mente. Volvemos a agarrar Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed Mirage es muy similar a Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, Revelations y 3. Y un poquito 4, pero no realmente. Es más similar a esos tres, en el que es más de sigilo, más de planear tus asesinatos, menos RPG de que ahora tienes estos poderes y estas habilidades y tú puedes generar no es, tú tienes este cierto skill set, te damos esto, hazlo. Están más apelando a la generación como yo, que crecimos esperando
Assassin's Creed 1 creo que fue en el 2007 o 2008 y en el 9 y estuvimos siguiendo la saga de Desmond por varios, hasta el 2012, pero no, o sea, yo sí lo estoy, o sea, yo sí lo compré, yo estoy jugando, yo caí en eso justo porque me lo vendieron para mí, porque esas cosas, pero ahorita que estoy vendiendo, ahorita que lo estoy jugando, tiene ciertos elementos del moderno que no sé si necesariamente combinaron bien, como un skill tree, como esto. Y ahora tú puedes comprar tus habilidades. Cuando no, lo padre de Assassin's Creed es que lo único que te mejoraban es que hacías más daño o que aguantabas más daño. Realmente las habilidades siempre las tenías desde un inicio. O te desbloqueaban un gadget y oh, eso cambiaba radicalmente. Aquí pues, no realmente es más otras habilidades tipo RPG. Y sí se siente que fuera de la historia, porque por más mierda que se haya vuelto Ubisoft, siguen teniendo un departamento bastante respetable en cuanto a historias, en cuanto a plots, tramas, así que no se les respeta. Pero sí se siente como algo que no tiene una identidad propia. Igual con Halo Infinite, de que, oh, como el 5 fue tan radical en su historia y que cambiamos los personajes y cosas y no gustó mucho. No, no gustó porque, no necesariamente por la historia, sino porque el otro personaje principal que no era Master Chief era aburrido. La historia en general, eso de que Cortana se volviera la villana, aunque sí fue sorprendente y medio, ¿huh? Al menos era algo que yo lo estabas vendiendo desde un poco Halo 3, de que se estaba entrando esta inteligencia artificial en rampancy y se estaba fragmentando y ya no pensaba igual. Era algo que, o sea, sí no me gustó, o más bien, a mí me gustó, a mí me gusta cuando hacen ese tipo de cambios. Pero es así de, ok, entiendo por qué no lo hicieron, pero entiendo de dónde viene. Lo que aburrió mucho de Halo 5, perdón, es que pues no cambió nada en cuanto a gameplay del 4. Mínimo el 4 te dio nuevas armas, el 5 ni eso. Y para Halo Infinite decidieron, no, vamos a hacer el nuevo hype de un Halo mundo abierto y es como, no sé cómo va a funcionar con su tipo de historia, pero sure, sounds interesting. Igual ya es algo nuevo. Pero en la historia vamos a regresar a una Cortana buena y vamos a solo Master Chief y va a ser el único Spartan y va a ser como Halo 1 y 2 y 3. Y Halo Infinite, pues fuera del multiplayer, porque esos juegos viven y mueren por el multiplayer, y el multiplayer estuvo tan poco cambiado que ya Halo Infinite está medio muerto, pues también es un juego sin identidad. También pasa mucho en la literatura está pasando muy cabrón, porque dígame cuál es la gran obra de los millennials, o sea, ¿qué millennial ha escrito algo que sea literalmente un household name, sea lo que define la literatura millennial o define este todo eso? Uno podría decir igual Rick Riordan con Percy Jackson, pero no, o sea, Rick Riordan es más generación X. No ha habido un escritor millennial que haya como sacado esta gran obra que sea innovadora y que sea algo nuevo. Y no es porque no se haya intentado, o sea, espérame, enfócate. Los millennials son como todo ser humano, somos muy creativos, somos nuestra creatividad es muy interesante, o nuestra idea creativa es muy interesante, porque somos la generación que creció con la tecnología, pero que aún así vivió con cosas análogas. Somos una generación cuya identidad está basada en esta dicotomía de progreso, pero también nostalgia. Y es un zeitgeist muy interesante el que manejan los millennials. Pero como los pinches boomers siguen estando en control de todo, pues, y no se van a arriesgar con algo que no sea algo o que a ellos les gusta, o que ya ha sido comprobado que es un éxito, pues es difícil sacar esa voz. Y y ahí está lo mismo, o sea, solo le dan hype a algo que ya está siendo comprobado, aunque hoy en día ya se está probando que
no necesariamente el hype es algo bueno, ya está la cultura de no voy a generar mi opinión hasta que compre o venda el producto y ya hay hasta cierta, este tren del hype, el hype train, cada vez está más frío. ¿Por qué? Porque las vías sobre las que está corriendo este tren cada vez están peores hechas, porque no tienen identidad propia. Por el mismo tiempo existe esta obsesión con hay que hacer las cosas que sean igual de buenas como lo estaban siendo antes. Y no, es imposible hacer las cosas como eran antes porque el mundo ya no es así. Tú ya no eres la misma persona que eras ayer. Así que ¿cómo puedes creer que puedes ser lo mismo de ayer cuando ya no eres la misma persona y cuando hoy es hoy? Así que se crea esta banda de Mobius bien pinche tóxica que lo único que hace es carcomer la creatividad y complicar las cosas de una manera más innecesaria. Cuando en sí la creatividad o la escritura, sobre todo la escritura, que es de lo que más puedo hablar como escritor, tiene que ser más como un uroboros, que sí, se come su propia cola, pero el uroboros también es un símbolo de regeneración, de cambio, es fuera de una mariposa o asaya o de la metamorfosis, una metamorfosis, es un símbolo que tiene que ver mucho con el cambio, aunque sí consumes lo mismo, aunque estás consumiendo algo, estás generando algo. Así que la creatividad tiene que estar en este ciclo de tú consumes, pero produces, pero creces, pero cambias. No tiene que ser una sola cara infinitamente, repetida infinitamente. Y ahorita que estamos hablando de eso, es muy interesante ver cómo sencillamente Assassin's Creed, como franquicia, inició siendo innovadora y creativa y hoy en día es sinónima con repetitivo, aburrido, con solo seguir los trendings que de cierta manera ellos mismos junto con Far Cry impusieron. Y voy a hablar un poquito de eso para que siga ejemplificando esto de cómo el hype y la nostalgia este, se empezaron a formar, pero primero tengo que confirmar este, cuándo salió el primero, porque según yo, sí, fue 7. Wow. Ok, les voy a contar el contexto de por qué Assassin's Creed fue el madrazo que fue cuando salió. La mejor generación de consolas de juego en cuanto a historia fue GameCube, Play 2 y el primer Xbox. Es en donde salieron juegos como Silent Hill 2, Resident Evil 4, cuando elevaron franquicias que ya habían estado como Deus Ex, como todas esas, llevaron este tipo de juegos a un nivel que antes no se había visto en experimentación. Fue la etapa más experimental y más creativa. Shadow of the Colossus, ¿cuál otra? Super Mario Sunshine, que realmente no es tanto, pero logró evolucionar, o sea, probó que Mario 64 no fue un rayo en una botella. Wind Waker, fue la generación que empezó a mostrar este lado creativo de los videojuegos. En esta generación salió un pequeño juego llamado Prince of Persia: The Sands of Time. Es uno de los mejores juegos que hay. Punto. Es más, la trilogía de Sands of Time, Prince of Persia: Sands of Time, Warrior Within y The Two Thrones, tiene los elementos para poder contar una de las mejores historias y ser uno de los mejores juegos ever. Y este juego salió por parte de Ubisoft, que al mismo tiempo empezó a hacer más o sea, empezó a trabajar esta historia, revolucionó mucho cómo se jugaban los juegos de plataforma y combate en 3D en una sola generación de consolas. Mientras otros estaban desarrollando Ratchet Clank, que es muy collectathon, bueno, es un shoot and loot, o el propio Capcom estaba creando los juegos de disparo en tercera persona con Resident Evil 4. Ubisoft no fue más, fue como el niño punk. Fue el que agarró
una franquicia a la que nadie realmente daba mucho por ella, que es El Príncipe de Persia, él metió A, una excelente historia, B, excelentes personajes y C, una maravillosa trama, una maravillosa historia. Sands of Time, sigo diciendo, es una de las mejores historias de amor que hay, es una excelente historia de viaje en el tiempo. Ganó Juego del Año, fue un madrazo. La secuela mejoró mucho el combate, la historia no fue tan buena como la primera, pero también presentó a la Haka. O sea, sí dio un paso atrás en cuanto a historia, pero en cuanto a gameplay, que es lo que más criticaron de The Sands of Time, definitivamente un paso para atrás. Y luego salió The Two Thrones, Los Dos Tronos, que empató un poco. La historia ya no era tan buena como Sands of Time, pero era mejor que The Two Thrones. Un poco repetitiva, porque este básicamente era un refrito de Sands of Time, solo que no tan buena. Y en gameplay era igual no tan variado y tan fluido como Warrior Within, pero mucho mejor que The Sands of Time. Y ahí terminó la franquicia. Y dijeron, ya no vamos a sacar más juegos de Prince of Persia. Lo cual es una desgracia porque a mí me encantó, ¿no? Y lo que hicieron siguiente, en la siguiente generación de consolas, que fue la última realmente gran generación en donde hubo innovación, creativa en historias y todo, fue la generación del Wii, del 360 y del Play 3. Fue la generación que vio culminar God of War, que vio culminar Metal Gear, franquicias que iniciaron la generación pasada. Este, Creo Gears of War, fue la generación que por mucho tiempo vio terminar Halo, por muchos años, popularizó los juegos en línea. Fue la generación que empezó a poner mucho de lo malo que hay en la compañía, pero también tuvo muchas cosas buenas. Y en esta generación, los nuevos de Ubisoft mostraron su nueva propiedad intelectual en el 2006, creo, en el tráiler. En ese tráiler estaba una figura blanca con una ballesta, una navaja aquí escondida, y estaba asesinando malos. Esa se llamaba Assassin's Creed. Empezó a salir más información del juego y cada vez hubo más hype porque a- habían refinado el sistema de parkour que habían iniciado con The Sands of Time. No era tan exagerado, era más realista, era como un approach más realista. Eras un... Era como el pasado, pero lo estabas viviendo en el futuro. Te estaba manejando un poco viaje en el tiempo. Y lo que tenía mucho padre el primer Assassin's Creed es tú podías asesinar a tus objetivos como tú quisieras. Eso era la gran ventaja, de que una vez que lo tenías que asesinar, lo podías infiltrar, podías hacer una masacre. Había muchas maneras en las que tú podías abordar eso. Salió el primer juego. Y aunque sí no cumplió tanto las promesas, la historia era confusa porque no salió con subtítulos y la calidad de micrófonos que les dieron a los pobres actores no era lo suficientemente buena. Dejaron cosas muy vagas hasta el final y eso, aunque fue un muy buen cliffhanger, llevó a una desconexión entre el protagonista principal del futuro, Desmond Miles, y el protagonista del pasado, Altair Ibn al-Ahad. Y como que lo más interesante fue el pasado, que ese es un problema que va a seguir a lo largo de toda la franquicia. Pero cumplió cosas lo suficiente como el sistema de parkour fue tratado como si esto lo refinas tienes algo chingón. La búsqueda el, el tipo de asesinatos, de misiones de asesinatos también fueron muy bien pintadas. La recreación de Jerusalén, Masayaf, todo eso, paloma. Y, o sea, dijeron, Ubisoft sigue siendo creativo. Parados y Brotherhood, que son los dos mejores juegos de la serie Don't At Me, se mostró de nuevo la creatividad. Pusieron que el segundo asesino iba a ser en una etapa histórica mucho más, mucho menos explorada que las cruzadas, pero mucho más interesante a un nivel político, a un nivel cultural. ¿Y cuál fue? El Renacimiento en Italia. El nuevo personaje, Ezio, es súper carismático, es básicamente el asesino más popular de toda la franquicia. Su tema, o sea, el tema de Ezio, la familia de Ezio, es el tema hoy en día de Assassin's Creed, musicalmente hablando. Refinaron el gameplay a una manera impresionante. Lo clunky que era el combate lo volvieron mucho más ágil.
sin ser realmente difícil. El parkour era mucho más abierto, los asesinatos mucho más variados, tenían estos mini side juegos de y ahora con dinero voy a gastar en esta tienda para que yo ya pueda comprar en mi tienda. Tenías como hasta un pequeño sim tipo Animal Crossing en Monteriggioni que te volvía millonario. O sea, abrieron los juegos y la historia empezó a tratar más esto cosa del futuro, de Those Who Came Before, que luego les dieron el nombre Isu, no me acuerdo en qué juego, pero empezó a agarrar más tracción. El 2D Brotherhood hicieron de Assassin's Creed una franquicia. ¿Por qué? Porque fue el punto más creativo en cuanto a historia, personajes. Les dieron mucha carne a los personajes secundarios. Sigue teniendo los personajes secundarios más emblemáticos de toda la franquicia. Los personajes históricos, aunque sí eran importantes, no les daban el foco, no era como... Y ahora en estas aventuras de los viajeros en el tiempo vamos a conocer a Karl Marx. Digan hola a Karl Marx, hola Karl Marx, hola asesinos. O sea, no era eso, era simplemente ahí estaba Leonardo da Vinci en el día al día haciendo cosas que hoy en día son consideradas como magnánimas obras de arte. Y ahí lo estabas viendo luchar contra eso. Ezio convenció a Leonardo de terminar la Mona Lisa, por ejemplo. Todo eso, o estaba Maquiavelo y resultó que el príncipe era una burla a los Borgia, los jefes finales eran los Borgia. O sea, esta cosa interesante, que se siguió cumpliendo un poco en Revelations, pero Revelations no me... 3 fue el último... 3 y el 4, o sea, Assassin's Creed 3 y Assassin's Creed Black Flag, fue realmente los últimos dos juegos cuando el hype que jalaba Assassin's Creed no era un hype de franquicia, no era un hype por el nombre, era un hype porque los productos era lo que te lo vendían. En el 3 fue, no fue uno de mis settings favoritos, es la Revolución Norteamericana. No soy gringo, no es algo que me llame la atención, pero el enfoque que le dieron en el juego es de lo mejor que pudieron haber hecho con ese tema. El protagonista, Ranohagedon, no, no sé cómo se pronuncia, perdón, Connor, es nativo americano, es hijo de nativo y de inglés, así que el conflicto templario asesino, esta búsqueda de identidad, una historia muy chingona. Es un personaje que, aunque sí no es tan carismático como Ezio, es una persona intensa, es un hijo de una guerra, o sea, es un buen personaje. Pero en el 3 el contexto histórico, como no era algo tan interesante para muchos fuera de Estados Unidos, o sea, perdón, no me interesa jugar juegos de mesa con George Washington, aunque obviamente sí tuvo de los mejores tramas, conflictos en donde el antagonista principal, al ser el papá del protagonista, pues tiene, cuando te empieza a contar la identidad de los templarios o por qué los templarios actúan como así, da puntos bastante razonables. Así como Connor, el asesino, da puntos muy razonables a la visión de libertad que manejan los asesinos. Sigo diciendo que el tercero debió de haberse el juego de la Revolución Francesa, pero no es. No es y ni modo. Y el 4 fue en donde el futuro cada vez, o sea, esta metanarrativa del futuro, como terminó en el 3, como Desmond terminó en el 3, pues ya más que nada era como me dio una excusa de esta broma meta de, y ahora estamos haciendo un juego con el Animus para revivir esto ADN y en el trasfondo seguía el pleito, el conflicto templario asesino, pero fue el que en gameplay fue posiblemente de los mejores Assassin's Creed. O sea, eres un pirata, en la época de oro de los piratas, conoces a Barba Negra, conoces a Black Bart, conoces a Hornigold, o sea, es como cuando dices, vas a estar en un juego en el Renacimiento, vas a estar en un juego jugándole a piratas con Barba Negra y eso, pues el hype lo sigue generando el producto. Y hasta ahí llegó. Los que siguieron después con Unity, ahí es cuando se notó mucho el cambio con Unity y con Syndicate. Ya era, es el nuevo Assassin's Creed. Ya no es, ahora es Assassin's Creed 2 o es Ezio o es el 3. O sea, ya, aunque sí te vendían mucho el título con es el tercer Assassin's Creed o es el Assassin's Creed Black Flag, lo que más te vendían era el juego, era la historia, y ahora vas a poder hacer esto, y ahora vas a poder hacer esto, y ahora vas a poder hacer esto.
A partir de Unity, lo que empezó a cambiar es, y ahora en Assassin's Creed, lo que vamos a estar añadiendo son estas cosas de otros juegos, en lugar de, ahora esta franquicia está adquiriendo estas cosas de otra franquicia. Y ahí es cuando empezó el hype malo. Por eso Unity, por más buena historia que pueda tener, por más buenos momentos que Arno pueda tener, por bien, no es bien visto, no es de los buenos juegos. Aparte que tuvo un lanzamiento desastroso. Pero eso ya está hablando de Ubisoft como traicionó sus propios inicios como compañía. Syndicate también se la jugó muy a la segura porque era otro Assassin's Creed, tenían que sacar el Assassin's Creed. Para Syndicate sí ya no había mucha creatividad detrás de eso, ya no era hype por el producto, sino hype por la franquicia. Origins cambió todo, y fue el juego en el antiguo Egipto, los orígenes de la hermandad de asesinos y del conflicto de los templarios, y este el gameplay iba a ser radicalmente distinto. Ahora es un RPG con equipos, con niveles de equipo, niveles de rareza, de legendario, raro, común, todo eso. Y aunque sí, en cuanto a gameplay, que fue lo que más vendieron en Origins, estuvo padre, para mi gusto, de los tres de la trilogía RPG, en cuanto a gameplay es el que más me gusta. Lo único bueno en cuanto a historia, en cuanto a creatividad, fue Bayek, fue el protagonista, porque usualmente todos los asesinos que te habían puesto eran alguien que iba en contra del sistema, que era hasta cierto punto muy progresivo su punto de vista a comparación de lo que debía haber sido en esa época. Bayek no, Bayek pensaba como un Egipto, era muy piadoso en el sentido de creencia hacia los dioses, aunque sí era gentil, amable y hasta cierto punto progresista, sí era una persona de su época. Y luego nos enteramos que la protagonista iba a ser la esposa Amunet, que era un personaje importante en el lore de Assassin's Creed, y pues también eso no ayudó mucho. Luego vino Odyssey, que es... Oh, oh, Odyssey. Para ser de uno de los periodos que a mí más me gusta, que es la Grecia antigua. Y había mitología y referencias, y como estábamos hablando de referencias mitológicas, ahí estaba mucho el contacto con que los del futuro, pero con los del pasado, que eran súper avanzados y todo eso. Pues ya no sé, ya era como otro juego, pero con el título de Assassin's Creed. Como que Assassin's Creed ya se estaba volviendo este tumor cancerígeno a punto de hacer metástasis que le estaba haciendo más daño que bondad al juego. Pero tenemos que vender Assassin's Creed, ya lo que vende es Assassin's Creed, ya no puedes hacer un juego sobre la guerra del Peloponeso si no tiene que ser Assassin's Creed. Y, o sea, ¿cómo no lo vamos a hacer? Y Valhalla, aunque escogí una época histórica padre, que es la primera invasión vikinga a Inglaterra, intentó humanizar de manera incorrecta a los vikingos. ¿Por qué? Porque los tenemos que hacer a los buenos y a los ingleses los malos. Cuando, perdón, pero la moral vikinga era tan alienígena a la que es a la nuestra actual, que ellos consideraban violaciones, ellos consideraban, o sea, raping, pillaging, todo eso eran bien. Mientras tú murieras en batalla honorable o en combate, tú en ellos eras un buen nórdico. Y para la mala pata de Ubisoft, porque son franceses, en Inglaterra te estaban presentando que el villano era uno de los reyes más queridos en la historia de Inglaterra, que es King Alfred, el que rechazó a Ragnar, rechazó a Ivar, rechazó a todos, y no dejó que la colonia y que Inglaterra se volviera una colonia nórdica. Así que ahí fue como, upsi. Y el gameplay siguió siendo lo mismo, es meh. Y como que se dieron cuenta, y por eso en el nuevo, en Mirage, regresaron mucho a su época de oro, que es Assassin's Creed 1, a Brotherhood, puedes agarrar hasta Black Flag. Pero esta falta de identidad ya se siente porque no te están vendiendo un nuevo juego, te están vendiendo un nuevo Assassin's Creed que regresa al pasado. Así que ahí podemos ver con esta franquicia cómo, lo que estaba hablando de un inicio, cómo el hype termina pasando de ser el producto lo que genera el hype, la emoción, a ser la franquicia
Y una vez que ya solo es la franquicia, el producto, ya sea libro, videojuego, película, lo que quieras, va a terminar sufriendo, va a terminar con una calidad muchísimo más baja. Y como la nostalgia los ahorca creativamente porque es en una época que yo no sabía que existía. O sea, es una época sumamente interesante la de Mirage. Es durante una de las épocas de oro de Bagdad con un conflicto interno muy cabrón. Y pues eso es interesante. Pero como lo tienen que ver desde el punto de vista de Assassin's Creed, pues te puedes imaginar para dónde va, ese de quién te va a traicionar, quién te va a abandonar y todo. Y como es un personaje del que ya sabemos qué va a pasar porque aparece en Valhalla, aunque, aunque la historia es interesante porque te estás preguntando justo cuándo Basim, así se llama, va a pasar de ser este güey de... Sí, hay que ayudar a los otros, mi destino es ayudar a los otros, yo soy libre a básicamente la reencarnación de Loki. Eso es interesante, pero sabes cómo va a terminar, sabes para dónde va y el juego no está intentando como tirarte cosas interesantes como, ¿cómo va a pasar? Sino para tu tercer asesinato, que regresaron mucho a este formato black box de o caja negra donde te dan el lugar, haz lo que quieres, nosotros te recomendamos hacer esto, se puede, aunque existe eso, como que es Assassin's Creed y Assassin's Creed hoy en día ya tiene menos juegos memorables que antes, pero tienen que cumplir la cuota porque tiene que sacar un nuevo Assassin's Creed y eso no les permite innovar mucho porque pues hay una fórmula, ya crearon una fórmula. Y como se puede ver en Star Wars, como se puede ver en el MCU, como se puede ver tristemente en la literatura, ya este riesgo de estas nuevas, de las compañías de gastar qué millones y billones y todo el dinero del mundo en algo creativo, ya no, porque ya para ellos no son apuestas seguras. Con extrañamente estas grandes cosas, estas grandes franquicias, estos grandes pilares, en su momento fueron apuestas riesgosas, pero eran creativas. Así que, ¿por qué es tan difícil escribir hoy en día? Porque tienes que encontrar el punto medio de ser creativo sin, pero al mismo tiempo tener como este contacto con una de las grandes franquicias o algo que ya sepas que hayan vendido para que te lo compren. Y por una parte eso da cierta seguridad, o sea, si tú te inspiras en algo y lo haces patente, puedes llevarte de la mano para que sea más sencillo, pero al mismo tiempo empiezas a generar expectativas que igual tu historia no termina yendo para, terminan dando otra cosa. Pero si le terminan dando otra cosa, pues igual ya no te la compran. O más bien, ya no te la compran para venderla. Y por eso digo que la nostalgia hace muy difícil escribir, especialmente hoy en día. Y de nuevo, la nostalgia en sí misma no es mala, pero solo bastarte en lo que haces por nostalgia, ahí es donde estás afectando la creatividad. Soy Diego, esto fue Crónicas de un Debray anunciado. Los veo hoy es martes. Los veo el jueves para hablar de I don't know what. Sean buena gente.